Me llamo Clara Morales. Tengo 30 años y soy madre soltera de una niña de 5, mi pequeña Lucía. Y quiero que imagines esta escena conmigo. La noche más esperada del año, la Nochebuena, la casa llena de luces, de platos servidos con esmero, de risas falsas que retumban en paredes demasiado frías, y, de pronto, la voz de mi propio padre gritando delante de todos. «Eres la vergüenza de esta familia, Clara. Lárgate de mi casa ahora mismo». El silencio que siguió fue tan brutal que hasta los cubiertos temblaron sobre la mesa. Lucía, con su vestido azul marino recién estrenado, me agarró fuerte la mano, sin entender por qué su abuelo la miraba con desprecio. Yo, tragándome el dolor, levanté la cabeza y respondí con la única dignidad que me quedaba. «Muy bien, nos vamos». Y así, en plena noche de Navidad, nos vimos en la calle helada, con la respiración empañando el aire, llevando en las manos los abrigos y los regalos que nadie quiso recibir. Lo que mi padre, mi madre, mis hermanos y todos los que estaban allí no sabían es que llevaban años viviendo gracias a mí, a mi dinero. A los 20 millones de euros que yo había ganado en silencio, mientras ellos me despreciaban. Pero para que entiendas cómo llegamos a esa escena, déjame retroceder un poco. Crecí en La Moraleja, uno de esos barrios de Madrid donde la apariencia lo es todo. Chalets con jardines perfectos, coches aparcados en orden milimétrico en la entrada, vecinos que miden su valor por el tamaño de sus fiestas. Mi padre, Ramón Morales, era un directivo bancario obsesionado con el estatus. Mi madre, Elena, la esposa impecable, siempre elegante, siempre rodeada de amigas del club social. Yo aprendí desde niña que el cariño en mi casa se compraba con obediencia. «Siéntate recta, Clara», me susurraba mi madre entre dientes cuando teníamos visitas. «Sonríe, que no parezca que estás aburrida». Y cuando mi postura o mis palabras no eran las que ellos querían, llegaban las comparaciones crueles. «Mira a tu hermano Javier», decía mi padre, «capitán del equipo de debate, el orgullo de esta familia. ¿Por qué no puedes ser como él?» Mi hermana mayor, Beatriz, también cumplía el molde. Guapa, sociable, casada enseguida con su novio de universidad, 2 hijos perfectos y siempre presente en las fotos familiares. ¿Y yo? Yo era la rara, la que prefería encerrarse con el ordenador antes que ir a fiestas, la que soñaba con montar una empresa en lugar de casarse con un buen partido. Todo cambió en mi último año de carrera. Conocí a Adrián, un chico encantador, ambicioso, con el que creí haber encontrado un futuro. 6 meses después, estaba embarazada. Cuando se lo conté, desapareció. Número bloqueado, clases abandonadas, ni una sola explicación. Todavía recuerdo la llamada a mis padres. El silencio al otro lado duró 27 segundos. Yo los conté, con el corazón latiendo como un tambor, y entonces la voz de mi padre. «Siempre buscando avergonzarnos. Vuelve a casa. Veremos cómo arreglamos esto». Por arreglar se refería a aborto o adopción. Cuando dejé claro que iba a tener a mi hija, comenzó el verdadero castigo. Rechazo en cada reunión familiar, miradas cargadas de juicio, comentarios en voz baja sobre las chicas que tiran su futuro por la borda. Mi madre, mintiendo a sus amigas, «Clara se ha tomado un tiempo por motivos de salud». Pero yo resistí. Terminé mis estudios en línea, de madrugada, mientras Lucía dormía en su cuna. Alquilé un estudio diminuto. Hacía trabajos de programación como autónoma para pagar lo básico, y en esas noches interminables, sin que nadie lo supiera, comencé a construir algo que me cambiaría la vida. Una startup que poco a poco empezó a crecer. Cuando Lucía cumplió 1 año, conseguí mi primera ronda de inversión, y cuando cumplió 3, una multinacional compró mi empresa. De golpe, mi cuenta bancaria tenía una cifra que parecía irreal: 20 millones de euros. Nunca se lo conté a mi familia. Les dije que había encontrado un trabajo estable en soporte técnico,
Prefería que pensaran que era una empleada mediocre antes que verme rodeada de un falso cariño comprado con dinero. Lo irónico es que, sin saberlo, se convirtieron en mis beneficiarios. Cuando mi padre estuvo a punto de perder la casa por la crisis, apareció un inversor anónimo que pagó la hipoteca. Cuando Javier necesitó financiación para un negocio, surgió un ángel inversor misterioso. Cuando Beatriz quiso que sus hijos fueran al colegio privado más caro de Madrid, de pronto consiguieron becas imposibles. Ese ángel era yo. Lucía, a pesar de todo, creció feliz. Le encantaba visitar a sus abuelos, aunque ellos la trataran como una invitada incómoda. Siempre volvía con dibujos y sonrisas, como si no notara los comentarios hirientes que yo sí escuchaba. Por eso, cuando llegó la Navidad de aquel año, pensé, ilusamente, que las cosas podían ser diferentes. Lucía estaba emocionada por cenar con sus primos, por probar el famoso roscón de su abuela. Yo me convencí de que, quizá, el tiempo había suavizado a mi familia. Me equivoqué. Esa tarde me pasé horas arreglándola con cuidado. Le puse un vestido nuevo, azul marino con ribetes blancos. Yo misma me puse un jersey burdeos, sobrio pero elegante. Compré regalos pensados para cada uno. Un maletín de piel para mi padre, un pañuelo de seda para mi madre, juguetes educativos para mis sobrinos. Incluso llevé varias botellas de vino caro que ellos ni sospechaban que yo podía costear. Cuando llamamos al timbre, nos abrió Beatriz. Con su sonrisa perfecta y su mirada de arriba abajo, dijo simplemente: «Llegáis temprano». A Lucía le sonrió con condescendencia. «Los niños están jugando en el salón. Intenta no ensuciarte antes de la cena, ¿vale? Ni un abrazo, ni un «¡qué alegría veros!». Lucía, tímida, se escondió detrás de mí. Yo le acaricié la cabeza. «Ve, cariño, diviértete con tus primos». Mientras ella corría, Beatriz se giró para guiarme al comedor. Mi hermano Javier apareció con una copa en la mano. «La oveja negra», me dijo, medio en broma, medio en serio. «¿Sigues con tu trabajito de ordenadores?» «Sí, sigo ahí», contesté, conteniendo la sonrisa amarga. No iba a decirle que yo era la dueña de la empresa que facturaba millones. «Bueno, ánimo, al menos no te has rendido», añadió con ese tono que suena más a insulto que a aliento. Yo respiré hondo. Estaba acostumbrada. En la cocina, mi madre me saludó como quien recibe a una vecina molesta. «Pon esos paquetes en el comedor. Luego los abriremos». Y después, sin mirarme: «¿Lucía viene bien vestida esta vez?». El año pasado su vestido era demasiado llamativo. Recordé el vestido de terciopelo que a mi hija le encantaba. Apreté los dientes. «Está perfecta, mamá». Cuando nos sentamos a la mesa, la jerarquía familiar quedó clara. Mi padre en la cabecera, mi madre en el otro extremo, Beatriz y Javier con sus familias en el centro, y nosotras, al final de la mesa, casi como si fuéramos invisibles. El brindis de mi padre fue un repaso de méritos ajenos. A Javier, que ha conseguido un contrato importante. A Beatriz, que organiza un evento benéfico con gran éxito. A mis nietos, que destacan en el colegio. Y de nosotras, nada. Lucía, con la inocencia de sus 5 años, preguntó en voz alta: «¿Y mamá y yo?». Un silencio incómodo. Mi cuñado se rió con desdén. Los niños dicen cada cosa. Y mi padre, con una sonrisa forzada, añadió: «Brindemos también por la constancia de Clara en su pequeño trabajo». Un aplauso falso. Una puñalada más. Lucía me miró confundida. Yo le sonreí para tranquilizarla, pero por dentro sentía cómo se rompía algo. Y todavía no sabía que lo peor estaba por llegar esa misma noche. La sonrisa que forcé frente a mi hija no alcanzaba para ocultar lo que estaba a punto de pasar, porque esa cena de Nochebuena no era más que el preludio de la humillación final. Mientras mi padre trinaba alabanzas a mis hermanos, yo veía cómo a Lucía apenas le servían un pedazo de pavo, mientras a sus primos les llenaban los platos.
Nadie pensó en ponerle un cojín o un asiento especial. Sus pies quedaban colgando y la mesa parecía demasiado grande para ella. Clara, vigila que Lucía no manche el mantel. Me soltó mi madre con un suspiro. Es encaje belga. Tranquila, mamá, respondí suavemente, colocando una servilleta sobre las piernas de mi niña. Lucía intentaba comer con cuidado, concentrada, como si supiera que cualquier error sería usado en su contra. Yo observaba su rostro, tan inocente, y me prometí en silencio que, pasara lo que pasara, jamás la dejaría creer que valía menos que sus primos. Mi padre, copa en mano, continuaba con su discurso. Era como un juez dictando sentencias. Brindemos por Javier, que ha conseguido un nuevo contrato internacional. Brindemos por Beatriz, cuya gala solidaria recaudó 50,000 euros para el hospital infantil. Y por supuesto, por mi querida esposa Elena, que hace posible estas reuniones familiares con su entrega incansable. El aplauso resonó alrededor de la mesa. Pero entonces vino el vacío. No hubo una sola palabra para Lucía ni para mí. Fue una omisión tan deliberada que hasta los más pequeños se dieron cuenta. ¿Y nosotras?, preguntó Lucía con una voz tan clara que todos la escucharon. El silencio duró apenas un segundo, pero se sintió eterno. Mi cuñado soltó una risa incómoda. Los niños, siempre tan espontáneos. Y mi padre, sin perder la compostura, añadió: Bueno, también podemos brindar por la perseverancia de tu madre, que sigue trabajando en... ¿Cómo se llama? ¿Soporte informático? Cada palabra era un dardo envenenado. Gracias, papá, respondí fingiendo calma. Lucía bajó la mirada. Ella aún no entendía la maldad, pero sí entendía la exclusión. El ambiente se volvió aún más pesado cuando Beatriz anunció con dramatismo: Queremos compartir una noticia. Esperamos a nuestro tercer hijo. El estallido de júbilo fue inmediato. Aplausos, abrazos, sonrisas. Mi madre hasta aplaudió con lágrimas en los ojos. Lucía, confundida, me miró. No entendía por qué aquella noticia merecía tanta celebración mientras su premio de dibujo, del que estaba tan orgullosa, había pasado desapercibido. Intenté felicitar a Beatriz de corazón. No deseaba su mal, aunque ella apenas me devolvió un gracias seco. Poco después fue Javier quien levantó la copa. Yo también tengo algo que anunciar. Me han ofrecido un puesto de director en la consultora Henderson, con un sueldo y unas acciones considerables. Otra ronda de vítores. Mi padre incluso se emocionó. Yo, en silencio, observaba cómo cada logro ajeno se celebraba como un triunfo de todos, mientras mis esfuerzos jamás merecían ni una palabra. Fue entonces cuando Lucía, con la ilusión de sus 5 años, quiso participar. Yo también tengo una noticia, dijo, enderezándose en su silla. En el cole gané un premio de dibujo. Mi cuadro estará en la exposición de invierno. Por un instante, la mesa se quedó en silencio. Luego, mi madre rompió el momento con frialdad. Qué bien, cariño. Beatriz, ¿y ya pensaste cómo decorarás la nueva habitación del bebé? El tema cambió como si mi hija no hubiera dicho nada. Vi cómo la carita de Lucía se desinflaba. Esa chispa de orgullo que llevaba toda la semana contando se apagó frente a sus ojos. No lo pude soportar. Perdón, intervine con voz firme. Pero lo de Lucía no es poca cosa. Solo 3 alumnos de todo el colegio fueron elegidos para representar al distrito en la exposición. Mi hermana arqueó las cejas. Bueno, claro, no es lo mismo un colegio público que uno privado de verdad. Me quedé mirándola fijamente. Lucía estudia en la Academia Westfield, dije con calma, y no es pública. La sorpresa en el rostro de mi madre fue evidente. ¿Cómo puedes pagar eso con tu salario? Yo me limité a sonreír. Organizándome bien. No iba a revelarles que no solo pagaba la matrícula, sino que además financiaba becas para otros niños. Pero la conversación aún tenía que empeorar.
Mi padre, ya con varias copas de vino, decidió atacar directamente. Clara, ¿no crees que Lucía necesita un padre en casa? Un hombre que le dé estabilidad. Lucía tiene estabilidad, respondí. Tiene amor, una rutina, un hogar seguro. Pero no un hombre, insistió él. Así nunca aprenderá los valores de una familia de verdad. Beatriz intervino, disfrutando la oportunidad de exhibirse. Hablando de familias, mamá, necesito tu ayuda para decorar la habitación del bebé. Y de nuevo, todo giró en torno a ellos. Lucía, confundida, me preguntó en voz baja, «Mamá, ¿por qué nunca hablan de nosotras?» Apreté su mano bajo la mesa. «Ya lo entenderás, mi vida», susurré. «Y yo estaré contigo siempre». La tensión alcanzó su punto máximo con un accidente. Aiden, el hijo mayor de Beatriz, estiró el brazo para coger un dulce y golpeó una fuente de cristal. El recipiente cayó justo frente a Lucía, que instintivamente se apartó. El estallido contra el suelo fue ensordecedor. «¡Lucía!», exclamó Beatriz. «¡Mira lo que has hecho!». «No fui yo», respondió mi hija temblando. «Fue Aiden». «No culpes a mi hijo de tu torpeza», chilló Beatriz. Yo me levanté de inmediato. «Basta». Yo vi lo que pasó. Pero la voz de mi padre cortó la sala como un cuchillo. «¿Ese cuenco era de tu abuela, Clara? Una reliquia familiar. Esto es lo que pasa cuando se cría a una niña sin disciplina ni valores. Papá fue un accidente, y no fue culpa de Lucía. Siempre excusas, igual que tú de pequeña, torpe, irresponsable, incapaz de asumir nada». Lucía empezó a llorar. «Lo siento, abuelo, no quería...». «Las intenciones no arreglan lo que está roto», sentenció mi madre con frialdad. Sentí un nudo en el pecho. Allí, frente a todos, mi hija cargaba con una culpa que no era suya, y entonces supe que mi silencio había durado demasiado. «Ya basta», dije en voz baja, pero firme. Mi padre golpeó la mesa con el puño. «Tú eres la vergüenza de esta familia. 30 años, sin marido, con un trabajo mediocre, criando a tu hija como si fuera suficiente. Siempre has sido un lastre, Clara, y ahora arrastras a tu hija contigo». El eco de esas palabras retumbó en el comedor. Lucía se aferró a mí, sollozando. Yo respiré hondo. No iba a discutir más. «Lucía, ponte el abrigo. Nos vamos a casa. Huye como siempre», escupió mi padre, rojo de ira. «Eres la deshonra de los Morales». Yo lo miré a los ojos y respondí con calma. «Lo que soy es una madre que no va a permitir que su hija sea humillada más». Tomé a Lucía de la mano y caminé hacia la puerta. Detrás de mí escuchaba murmullos, protestas, incluso la voz temblorosa de mi madre diciendo que era Nochebuena. Pero yo ya no me detuve. En el umbral me giré por última vez. «Sabed esto, lo único que quería era que nos aceptaseis como somos. Pero ya lo veo claro. Esta no es una familia. Es un tribunal que solo sabe condenar. Y yo no voy a seguir sentada en el banquillo». Abrí la puerta. El frío de Madrid me golpeó la cara. Lucía me miraba con lágrimas en los ojos. «Mamá, ¿y el roscón de la abuela?». La abracé fuerte. «Habrá muchos roscones, cariño, pero nunca más a costa de tu dignidad». Y con esas palabras crucé el umbral dejando atrás la casa donde me crié, sin saber aún que esa noche marcaría el inicio de nuestra verdadera vida. El aire helado de aquella Nochebuena me golpeó como un cubo de agua fría. Caminamos hasta el coche en silencio. Lucía se aferraba a mi abrigo, sollozando bajito. Cuando cerré la puerta del vehículo y la arropé con el cinturón, vi en sus ojos la pregunta que me desgarraba. «Mamá, ¿por qué el abuelo nos odia?». Respiré hondo, buscando las palabras que no la destrozaran más. «No nos odia, cielo, simplemente no nos entiende y ya no es nuestro problema». Arranqué el coche, conduje por las calles desiertas de Madrid, iluminadas por las luces navideñas que parecían burlarse de nosotras.
Vi familias riendo en restaurantes, niños corriendo con bufandas rojas, parejas abrazándose bajo la nieve artificial de los centros comerciales, y sentí un vacío inmenso. Cuando llegamos a nuestro piso, Lucía estaba dormida. La acosté con cuidado y, al mirarla, algo en mí se quebró definitivamente. Esa noche tomé una decisión. Había pasado años ocultando quién era realmente. Había permitido que mi familia creyera que yo era un fracaso, que apenas sobrevivía con un trabajo mediocre. Todo para ganarme una aceptación que jamás llegaría. Ya no más. A la mañana siguiente, mientras Lucía aún dormía, marqué un número en mi móvil. «Buenos días, Diana». Saludé a mi asistente personal. «Activa el plan. Quiero que todo esté listo en Valencia para la semana que viene». «Entendido, Clara. Ya he hablado con el colegio privado. Están encantados de recibir a Lucía a mitad de curso. Tu oficina estará preparada para el lunes». «Perfecto. Y respecto a lo otro, ya informé a tu equipo financiero. Solo falta tu autorización para cerrar todas las sociedades pantalla». Cerré los ojos. Llevaba años manteniendo aquellas estructuras ocultas, disfrazando mis ayudas como inversiones misteriosas o becas generosas. «Hazlo, que todo se termine hoy». «¿Estás segura?», preguntó ella con cautela. «Va a ser un golpe enorme para ellos. Más segura que nunca. Que aprendan lo que significa vivir con las consecuencias». Colgué con las manos temblando, pero el corazón en calma. En ese instante sonó otro teléfono, el personal, el que solo conocían los cercanos. Era Miguel, mi asesor financiero. «Clara, he recibido tu correo. ¿De verdad quieres disolver todas las fundaciones y sociedades? Estamos hablando de cantidades considerables». «Miguel, llevo años manteniendo a mi familia en la sombra, pagando hipotecas, cubriendo negocios ruinosos, sosteniendo matrículas que no eran mi responsabilidad. Todo mientras ellos me llamaban fracaso. Ya basta». Hubo un silencio al otro lado, luego un suspiro. «Entonces lo haré, pero prepárate. Cuando se den cuenta, las llamadas no pararán». «Lo sé. Y esta vez no pienso contestar con excusas». Colgué, y por primera vez en muchos años sentí que respiraba libre. Ese mismo día llevé a Lucía a un hotel en el centro. Pedimos servicio de habitaciones, pizza, refrescos y helado. Nos pusimos los albornoces mullidos y vimos películas de dibujos hasta quedarnos dormidas riendo. Aquella fue, sin duda, la cena de Navidad más feliz de mi vida. Mientras Lucía soñaba con mundos de colores, yo dibujaba nuestro nuevo comienzo. Valencia, la playa, el sol, un hogar donde nadie nos juzgara. Las primeras consecuencias no tardaron. A los 2 días recibí una llamada de Javier. «Clara, algo raro está pasando. Los inversores de mi empresa se retiraron todos a la vez. ¿Tienes idea de lo que ocurre en el mercado?». Me mordí los labios para no soltar una carcajada amarga. «No lo sé, Javier, pero estoy segura de que un empresario tan preparado como tú sabrá salir adelante». «No es tan fácil, maldita sea. Estoy al borde de la quiebra». «Pues quizá es hora de que aprendas a trabajar sin red de seguridad». «Suerte». Y colgué. Después fue Beatriz. «Clara, acabo de recibir una llamada del colegio. Dicen que las becas de Aitor y Sofía han sido canceladas. ¿Qué demonios pasa?». «Qué pena», respondí con fingida sorpresa. «Supongo que tendréis que pagar la matrícula vosotros». «¿Estás loca? Es carísimo». «Entonces quizás puedan ir a un colegio público. No les pasará nada, ¿sabes?». El silencio de indignación al otro lado fue delicioso. «No puedo creer lo que estás insinuando». «Créelo y asúmelo». Colgué antes de escuchar más reproches. Finalmente, la llamada que esperaba, la de mi madre. «Clara». Su voz sonaba frágil, casi rota. «Hemos recibido un aviso de embargo. El banco dice que llevamos meses sin pagar la hipoteca». «¿Meses? Qué raro. ¿No pagaba siempre papá puntualmente?». «Eso pensábamos, pero ahora dicen que nunca recibieron el dinero».
Entonces será hora de contratar a un buen asesor. No podemos permitirnos uno. Clara, por favor, esta es tu casa, donde creciste. ¿De verdad no te importa que la perdamos? Sentí un nudo en el estómago, pero me mantuve firme. Lo que me importa es cómo tratasteis a mi hija anoche. Quizá perder esa casa os ayude a entender lo que significa valorar lo que se tiene. Silencio. Y luego un susurro apenas audible. Lo siento, pero yo ya había colgado. El golpe final vino una semana después. Mi padre, Ramón, llamó con una voz que jamás le había escuchado, quebrada, débil, casi suplicante. Clara, algo anda muy mal. El banco asegura que llevamos meses sin pagar, pero los extractos mostraban lo contrario. El negocio de Javier se hunde. El colegio de los hijos de Beatriz exige la matrícula completa. Todo se derrumba. ¡Qué extraño!, respondí con calma. Tal vez el castillo de naipes nunca fue tan sólido como pensabais. ¿Qué insinúas? Sonreí, aunque él no podía verlo. Papá, ¿de dónde crees que salió el dinero todos estos años? ¿Quién pagaba tu hipoteca después de la crisis? ¿Quién financiaba a Javier cuando nadie quería invertir? ¿Quién daba esas becas milagrosas a los hijos de Beatriz? ¿Qué sabes tú de eso? Lo sé todo, porque era yo. El silencio fue tan denso que juraría escuchar su respiración temblorosa. No, no puede ser. Tú trabajas en... Yo soy la dueña de Stratosoft, la empresa que compró mi startup por 20 millones de euros. Soy la que mantuvo vuestras apariencias mientras me llamabais fracasada. Eso es imposible. Es la verdad. Y se acabó. Colgué. Me temblaban las manos, pero no de miedo, de liberación. Miré a Lucía, que jugaba en el sofá del hotel con unos rotuladores nuevos. Me sonrió, y en ese momento comprendí que todo valía la pena. La vida que nos esperaba en Valencia no sería fácil, pero sería nuestra, sin máscaras, sin cadenas. Mamá, dijo Lucía levantando su dibujo, ¿crees que allí habrá sitio para un caballete grande? Claro que sí, mi vida, y también para todo lo que quieras crear. La abracé, segura de que lo peor había quedado atrás, aunque en el fondo sabía que lo más duro estaba aún por comenzar. La confesión que hice a mi padre por teléfono fue un antes y un después. Cuando colgué, comprendí que se había roto para siempre la máscara de normalidad que la familia Morales había sostenido durante décadas. Y aunque sentí alivio, también sabía que el verdadero terremoto apenas empezaba. A la mañana siguiente, el sol entraba por las cortinas del hotel donde aún nos alojábamos. Lucía pintaba en silencio sobre la mesa baja del salón, rodeada de rotuladores, mientras yo revisaba la pantalla del móvil, docenas de llamadas perdidas, mensajes de voz y correos electrónicos, todos de Madrid, todos de personas que, la noche anterior, nos habían tratado como a intrusas. Respiré hondo. No iba a retroceder. «Mamá, ¿cuándo iremos a la playa?», preguntó Lucía con voz soñadora. La miré con ternura. «Muy pronto, cariño. Muy pronto estaremos frente al mar», porque ya estaba todo en marcha. Había ordenado a un equipo recoger nuestras cosas en el piso de Madrid y enviarlas a nuestra nueva casa en Valencia, una vivienda luminosa frente al Mediterráneo, con terraza amplia, estudio de arte para Lucía y despacho para mí. Un lugar que representaba la libertad que jamás tuve en La Moraleja. Las llamadas desesperadas empezaron ese mismo día. El primero fue Javier, mi hermano. Su tono, antes altivo, ahora sonaba quebrado. «Clara, necesito tu ayuda. Los socios me han abandonado. Los contratos se caen. Estoy al borde de la ruina. Javier, llevas toda la vida intentando impresionar a papá. Quizá ha llegado el momento de trabajar para ti mismo». «No entiendes. Voy a perderlo todo». Yo lo entendí hace años y aprendí a levantarme sola. Ahora te toca a ti. Colgué antes de escuchar más súplicas. Después llamó Beatriz. «Clara», gritó nada más oír mi voz. Mis hijos tuvieron que dejar el colegio privado.
Están destrozados. ¡Qué pena! Seguro estarán bien en un colegio público. ¿Un colegio público? ¿Sabes lo que supone? Sí, supone aprender lo que significa esforzarse sin privilegios. ¿Esto es venganza? No, Beatriz, es la realidad alcanzándote. Colgué otra vez. La llamada que menos esperaba llegó por la tarde. Era mi madre. Su voz sonaba distinta, menos fría. Clara, puede que falláramos más de lo que creemos. No es puede, mamá. Lo hicisteis. Un silencio prolongado, seguido de un suspiro. Echo de menos a Lucía. Echo de menos sus risas en la cocina, sus dibujos en la nevera. Aquellas palabras eran más sinceras que todo lo que le había escuchado en años. Si de verdad la echas de menos, tendrás que aceptarnos como somos, sin condiciones. El día de la mudanza, Valencia nos recibió con un sol radiante y una brisa que olía a sal. Lucía recorrió cada habitación con los ojos brillantes. ¿De verdad es nuestra?, preguntaba una y otra vez. Sí, cariño, esta es nuestra casa. Colocamos las cajas, colgamos cuadros, pintamos juntas algunos rincones. Esa primera noche cenamos pizza en la terraza mirando el mar teñido de naranja. Lucía, con un helado en la mano, me dijo, «Aquí sí que vamos a ser felices». Y yo supe que tenía razón. Las semanas siguientes fueron un renacer. Lucía comenzó en su nuevo colegio y se integró enseguida. Sus profesoras descubrieron su talento artístico y la animaron a participar en talleres. Volvía cada tarde con dibujos y una sonrisa que no había visto en ella en mucho tiempo. Yo, mientras tanto, inauguraba mi oficina en Valencia. Recluté un equipo joven, motivado, que veía en mí a una líder y no a una carga. Cada día me sentía más ligera. El mar se convirtió en nuestro refugio. Paseábamos por la playa al atardecer, recogíamos conchas, hablábamos de sueños. Lucía decía que quería exponer sus cuadros algún día y yo le respondía que nada era imposible. Pero las llamadas de Madrid no cesaban. Una noche, mientras trabajaba en mi despacho frente al mar, sonó el móvil. Era mi padre. Dudé unos segundos antes de contestar. «¿Clara?» Su voz estaba desgastada. «No sé cómo detener esto. El banco amenaza con quitarnos la casa. No tengo salida. Papá, llevas años viviendo del dinero de alguien a quien llamaste vergüenza. Quizá es hora de perder para entender lo que significa valorar. ¿Quieres que tu madre y yo terminemos en la calle? Quiero que entiendas que tus palabras hieren y que las acciones tienen consecuencias». Un silencio denso. «Clara, por favor». Era la primera vez que le oía decir esa palabra, pero no cedí. «Ahora es tu turno de aprender». Colgué. Esa noche, Lucía se acercó con su cuaderno. «Mamá, dibujé un castillo de arena. ¿Crees que cuando vayamos a la playa podré hacerlo de verdad?» «Claro que sí, cariño, y yo te ayudaré a construirlo». La abracé. Ese gesto me dio fuerzas para mantenerme firme, aunque por dentro quisiera llorar. Las noticias de Madrid se volvieron cada vez más dramáticas. Javier perdió casi todos sus contratos. Beatriz vendió joyas para pagar gastos básicos. Mis padres, por primera vez en su vida, hablaban de mudarse a un piso más pequeño. Mientras tanto, en Valencia nosotras florecíamos. Lucía hacía amigas nuevas, invitaba a las gemelas Ramírez a jugar. Yo organizaba cenas con mujeres empresarias que compartían historias de resiliencia. Nuestro círculo crecía, no por obligación, sino por elección. Cada tarde, al ver a Lucía correr por la playa, comprendía que habíamos tomado la decisión correcta. La víspera de Navidad recibí un mensaje inesperado de mi padre. «Feliz Navidad para ti y para Lucía. La casa parece bonita en las fotos. Espero que estéis bien». No era una disculpa, no era reconocimiento, solo un gesto torpe. Lo leí varias veces. Por primera vez, en lugar de rabia, sentí compasión. Respondí con 2 palabras, «Feliz Navidad», y nada más.
Aquella noche, mientras Lucía dormía tranquila en su cama nueva, miré el mar desde la terraza. Comprendí algo esencial. El dinero nunca fue el problema. La verdadera cárcel eran las cadenas invisibles del juicio y de las apariencias. Y esas cadenas, al fin, estaban rotas. La Nochebuena en la que nos echaron no había sido un final, había sido nuestro verdadero comienzo. Los días en Valencia se convirtieron en un refugio. El sol, el mar y la sensación de haber roto cadenas nos envolvían en una calma que nunca habíamos tenido. Sin embargo, la paz no tardó en ser interrumpida por las consecuencias de mis decisiones. Las llamadas de Madrid continuaban, unas llenas de reproches, otras de súplicas. Y yo, cada vez más segura de mi elección, contestaba con serenidad, pero sin dar un paso atrás. Una mañana, mientras desayunábamos en la terraza con vistas al Mediterráneo, el móvil vibró de nuevo. Esta vez era mi hermano Javier en videollamada. Dudé unos segundos antes de aceptarla. Clara apareció en la pantalla con el rostro cansado, ojeroso, muy distinto al hombre arrogante que siempre recordaba. Necesito que me digas la verdad. ¿Fuiste tú? ¿Tú eras el inversor misterioso? Lo miré sin pestañear. Sí, Javier, durante años. Se quedó en silencio pasándose la mano por el cabello. ¿Por qué no me lo dijiste? Porque quería que me aceptaras por lo que era, no por lo que podía darte. Su respiración se volvió pesada. No sé cómo levantar la empresa sin ese apoyo. Estoy perdido. Tienes talento, Javier, pero lo has desperdiciado intentando impresionar a papá. Empieza de nuevo, en pequeño, con humildad. ¿Y si fracaso? Entonces fracasa y aprende. Cortó la llamada sin despedirse, pero en sus ojos vi algo nuevo. Por primera vez, sinceridad. Esa misma tarde recibí un correo inesperado de Beatriz. El asunto decía, «¿Lo que has hecho con mis hijos?» Abrí el mensaje con cautela. «Clara, puede que pienses que lo merezco, pero Aitor y Sofía no tienen la culpa. Están en un colegio público ahora. Lloraron la primera semana, pero poco a poco se están adaptando. Aitor ha descubierto que le encanta la ciencia y Sofía ha hecho amigas nuevas. No sé si darte las gracias o maldecirte, pero admito que, tal vez, les hayas hecho un favor sin querer». Me quedé mirando la pantalla sin saber cómo reaccionar. Al final, respondí con pocas palabras. «Me alegra saber que están bien. Los niños son más fuertes de lo que pensamos». Las llamadas de mi madre eran diferentes. Ya no eran exigencias ni excusas, sino intentos de acercamiento. Una tarde me dijo, «Clara, estoy pensando en visitarte. ¿Sola, sin tu padre?» Me sorprendió. «¿De verdad lo harías?» «Sí, quiero ver a Lucía. Quiero hablar contigo sin gritos ni reproches». Acepté con cautela. Cuando llegó a Valencia, la encontré cambiada. Ya no era la mujer fría y elegante de La Moraleja. Se había vuelto más frágil, más humana. Trajo un regalo sencillo para Lucía, una caja de acuarelas. Y, por primera vez, la vi arrodillarse junto a mi hija para pintar con ella, riendo con torpeza al mancharse las manos. Una noche, mientras observábamos a Lucía dormir, mi madre me confesó, «Fui una madre dura contigo. Siempre pensé que si te empujaba a seguir el camino correcto, serías feliz. Pero ese camino no era el tuyo, era el mío». Sus ojos se humedecieron. «Te fallé, Clara». Me quedé en silencio, sin saber qué decir. No era una disculpa perfecta, pero era un inicio. El verdadero obstáculo seguía siendo mi padre. Él no llamaba directamente, sino a través de los demás. Sus mensajes eran secos, casi órdenes disfrazadas de súplicas. «Tu madre está preocupada. El banco no da tregua. Esto no puede seguir así». Hasta que, un día, me escribió por primera vez un mensaje breve. «Clara, necesito verte». No respondí. No estaba lista. En Valencia, mientras tanto, nuestra vida se llenaba de nuevas experiencias. Lucía iba al colegio contenta,
Regresaba contando historias sobre sus amigos, sobre los experimentos de ciencias, sobre sus dibujos colgados en los pasillos. Cada palabra suya era un recordatorio de que había tomado la decisión correcta. Los fines de semana íbamos a la playa. Construíamos castillos de arena, recogíamos conchas y dibujábamos en la orilla. Yo la observaba correr bajo el sol y sentía un nudo de orgullo y alivio. «Mamá», me dijo un día mientras moldeaba una torre de arena, «¿crees que algún día el abuelo vendrá aquí a jugar conmigo?» Me quedé callada unos segundos. «Quizá, Lucía, pero antes tendrá que aprender a jugar sin juzgar». Ella asintió como si entendiera más de lo que decía a su edad. La empresa también crecía. Desde mi oficina frente al mar, coordinaba proyectos de innovación educativa. Había lanzado una fundación para ayudar a madres solteras en el mundo de la tecnología. Cada historia que escuchaba en esas reuniones me recordaba la mía. Mujeres juzgadas, rechazadas, obligadas a empezar desde cero. Un día, después de una charla, una joven se acercó. «Gracias por compartir tu historia, Clara. Creía que estabas sola, pero me has demostrado que se puede seguir adelante aunque la familia no te apoye». Ese momento me emocionó profundamente. Comprendí que mi lucha no era solo mía, sino de muchas. El contraste con lo que ocurría en Madrid no podía ser mayor. Mi hermano Javier terminó cerrando parte de su empresa. Beatriz redujo su estilo de vida de forma drástica. Mis padres tuvieron que vender un coche y despedirse de la vida de lujos que habían defendido con tanto orgullo. Yo recibía cada noticia sin placer ni venganza, solo con una extraña mezcla de tristeza y justicia. Era como ver cómo el castillo de cartas se derrumbaba al fin. Una noche, cuando Lucía ya dormía, sonó el teléfono. Era mi padre. Dudé, pero contesté. «Clara». Su voz estaba ronca, casi irreconocible. «He tenido problemas de salud. El médico dice que debo cuidarme, y en estos días he pensado mucho». Guardé silencio, esperando. «Sé que te fallé, sé que he sido duro, injusto, cruel incluso, pero no quiero irme de este mundo sin intentar arreglar las cosas». Me dolió escucharlo porque era la primera vez que reconocía su papel en todo. «Papá, no es tan sencillo». «Lo sé, pero quiero intentarlo». No supe qué responder. Había esperado durante años oír esas palabras, y ahora que llegaban, me encontraba llena de dudas. Al día siguiente, mientras caminaba con Lucía por la playa, pensé en esa llamada. El mar rugía con fuerza y el viento nos revolvía el pelo. «Mamá», dijo Lucía recogiendo una concha, «¿crees que la gente puede cambiar de verdad?» La miré fijamente. «Sí, cielo, pero solo si lo desean de corazón». «Entonces, quizá el abuelo también pueda». Sonreí con tristeza. «Quizá Lucía, quizá». Aquella noche, en la terraza de nuestra casa, contemplé el horizonte y comprendí que la historia aún no había terminado. Había empezado una nueva vida, sí, pero el pasado seguía llamando a la puerta, y yo debía decidir si estaba preparada para abrirla. Los meses siguientes en Valencia fueron un torbellino de aprendizajes. Lucía florecía en su colegio, cada día más segura de sí misma, cada día más libre. Yo también me sentía distinta, menos atada al pasado, más consciente de mis fuerzas. Sin embargo, la historia con mi familia aún no había terminado. Las llamadas de mi madre continuaban. Ella venía de vez en cuando, siempre sola, con regalos sencillos y palabras más cálidas que antes. Cada visita era un paso hacia una reconciliación posible. Lucía la recibía con alegría, yo con cautela. Mi hermano Javier también empezó a cambiar. Después de perder su empresa, buscó asesoramiento y me pidió ayuda, no dinero. «Clara, necesito aprender de ti, no de tu cartera, sino de tu experiencia». Fue la primera vez que lo vi humilde, sin máscaras. Le recomendé algunos asesores y le abrí puertas, no fondos. Con esfuerzo consiguió levantar un proyecto más pequeño, pero real. Beatriz, en cambio, fue la más lenta en reaccionar. Pasó meses enfadada, culpándome de todo.
pero un día me escribió: he empezado a colaborar como voluntaria en la nueva escuela de los niños. No pensé que podría sentirme útil sin gastar dinero, pero estoy descubriendo otra faceta de mí. Tal vez esto era lo que necesitaba. Guardé ese mensaje como un tesoro. El más difícil era mi padre. Tras aquella llamada donde reconoció, a medias, sus errores, hubo silencio durante semanas. Yo no sabía si estaba esperando que diera el primer paso o si simplemente no se atrevía. Hasta que un día sonó el teléfono. Clara. Su voz estaba débil, pero más tranquila. He decidido viajar a Valencia. Tu madre y yo queremos veros. La noticia me dejó inmóvil. Papá, ¿estás seguro de qué es lo que quieres? Sí, no quiero seguir escondiéndome detrás del orgullo. Acepté, aunque con el corazón en vilo. La tarde que llegaron, Lucía y yo estábamos en la playa. Los vi acercarse, mi madre, más relajada que nunca, y mi padre, con pasos lentos, apoyado en un bastón. Sus ojos buscaron los míos con timidez. «Hola, Clara», dijo él. «Hola, papá». Lucía corrió hacia ellos sin dudar. «Abuelo, abuela, mirad mi castillo de arena». Se agacharon con ella. Mi padre, torpe, intentó colocar una torre de arena, y Lucía rió al ver cómo se desmoronaba. Fue la primera carcajada compartida en años. Yo observaba desde unos metros, con el corazón encogido. Aquella escena no borraba el pasado, pero abría una rendija al futuro. Esa noche cenamos en nuestra casa. Nada lujoso: pescado a la plancha, ensalada, pan recién horneado. Mi madre ayudó a poner la mesa. Lucía se encargó de los dibujos que sirvieron como servilleteros. Y mi padre simplemente se sentó sin exigir nada, sin criticar. En un momento alzó la mirada y dijo: «Clara, gracias por recibirnos». Fue una frase sencilla, pero viniendo de él, valía más que cualquier discurso. Después de cenar, salimos a la terraza. El mar brillaba bajo la luna. Mi padre se quedó en silencio largo rato. Finalmente habló. He pensado mucho desde aquella noche de Navidad. Me di cuenta de que todo lo que creía importante, la casa, el prestigio, las apariencias, se desmorona en un segundo. Lo que queda es esto, la familia. No la que imaginaba, sino la que es real. Me giré hacia él con lágrimas contenidas. Papá, tus palabras nos hicieron mucho daño. No puedo fingir que no pasó. Lo sé. Y no espero que me perdones de inmediato. Solo quiero que me dejes intentarlo. Lo miré fijamente. Era la primera vez en mi vida que veía a mi padre vulnerable. Intentarlo es un comienzo, dije al fin. Aquel viaje no solucionó todo, pero plantó semillas. Mi padre volvió a Madrid más callado, más consciente. Seguía siendo él, con su carácter y sus silencios, pero poco a poco dejaba espacio para la humildad. Mi madre, en cambio, se convirtió en visitante habitual. Acompañaba a Lucía a museos, la ayudaba a plantar flores en el jardín y hasta se animaba a caminar descalza por la playa. Era como si, finalmente, se hubiera permitido ser ella misma, lejos del peso de la apariencia. La vida en Valencia siguió su curso. Lucía presentó un cuadro en una exposición infantil y recibió un reconocimiento especial. Yo la observaba hablar frente al público con orgullo y pensé: esto es lo que significa romper un ciclo. Nuestra casa se llenaba de vecinos, amigos, colegas. Había cenas, risas, conversaciones profundas. Ya no era la casa perfecta de La Moraleja, fría y silenciosa. Era un hogar donde cada persona se sentía bienvenida. Un día, mientras caminábamos por la playa, Lucía me preguntó: «Mamá, ¿qué es lo más importante en una familia?». La miré, conmovida. «Que te quieran tal como eres, sin condiciones». Ella sonrió. «Entonces ya tenemos la familia perfecta, ¿no?». La abracé con fuerza. «Sí, Lucía, la perfecta para nosotras». Con el tiempo, incluso Beatriz llamó para proponer una videollamada entre los primos. Lucía saltaba de emoción al verlos en la pantalla.
y aunque el contacto era limitado, era un inicio. Javier, por su parte, empezó a colaborar conmigo en algunos proyectos de la fundación. Descubrí en él una versión distinta, menos competitivo, más dispuesto a escuchar. Y mi padre nunca fue un hombre efusivo, pero meses después recibí un mensaje suyo. Hoy construí un castillo de arena con mis nietos. No se derrumbó tan rápido como el primero. Estoy practicando. Sonreí al leerlo. No era una disculpa completa, pero sí un gesto. Y a veces los gestos son los que cambian la historia. 6 meses después de aquella fatídica Nochebuena, nos encontrábamos celebrando el cumpleaños de Lucía en nuestra casa de Valencia. Había globos, risas, niños corriendo. Entre los invitados estaban mis padres, mis hermanos y algunos vecinos. Yo los observaba desde la cocina con una mezcla de incredulidad y gratitud. No éramos una familia perfecta. Había heridas abiertas, conversaciones pendientes, recuerdos dolorosos. Pero al menos estábamos intentando construir algo nuevo. Lucía sopló las velas con fuerza, pidiendo un deseo que no quiso revelar. Yo, en silencio, pedí el mío. Que nunca olvidara que su valor no dependía de la aprobación de nadie. Esa noche, después de la fiesta, nos sentamos en la terraza, solo Lucía y yo. El mar rugía suavemente. «Mamá», dijo con los ojos brillantes, «mi deseo fue que siempre podamos ser nosotras mismas, sin miedo». Se me escaparon las lágrimas. «Ese es el mejor deseo de todos, Lucía, y lo cumpliremos». La abracé con el corazón pleno, porque entendí que aquella historia no trataba solo de dinero, ni de apariencias, ni siquiera de venganza. Trataba de romper cadenas, de enseñarle a mi hija que la dignidad no se negocia, que el amor verdadero no juzga ni pone condiciones. La noche en que nos llamaron, vergüenza fue dolorosa, sí, pero también fue la llave que abrió la puerta a nuestra libertad. Y mientras mirábamos juntas el horizonte iluminado por la luna, supe con certeza que, pasara lo que pasara, ya nada ni nadie podría arrebatarnos esa verdad.